necesariamente mamá y papá, la abuelita, los tíos, llega el taxi lleno con el niño, ¿no? Desesperados porque no deja de convulsionar el niño, ¿no? La mayoría convulsiona 3 minutos o 5 máximo, pero hay algunos niños que pueden convulsionar más, ¿no? Entonces, el estado epiléptico, acá dice estado de mal epiléptico, o también se puede decir estado epiléptico. Es una emergencia, es la emergencia más frecuente en la neuropediatría. Ocurre aproximadamente 20 episodios por cada 100.000 niños. 1 de cada 12 pacientes, o sea, el 12%, es el debut de epilepsia. Podrían debutar con estado de epilepsia. Esto se asocia a un 3% de mortalidad al corto plazo y hasta el 7% a largo plazo. En los pacientes que superan un estado de mal convulsivo o estado epiléptico, frecuentemente presentan secuelas funcionales, neurocognitivas, con una reducción de la calidad de vida. Entonces, también tenemos definiciones en el tiempo, ¿no? Que nos ha hecho cambiar nuestra definición de estado epiléptico, ¿no? Seguro que ustedes cuando metan neuro o de repente ya han hecho esta definición. En 1981, el estado epiléptico se definía como una convulsión prolongada por más de 30 minutos o dos o más convulsiones que suceden sin recuperación de la conciencia o del estado neurológico. El estado epiléptico en 1999, ¿ya? Las convulsiones continuas por más de 5 minutos, ¿no? Arriba decían 30 y abajo dice, ¿no? Las convulsiones continuas por más de 5 minutos, considerando que si persisten más de 5 minutos, es probable que continúen a 30, siendo estas más difíciles de tratar, recalcando la importancia del manejo precoz, con la finalidad de evitar la progresión a estadios refractarios y que les dé secuelas. Entonces, yo no puedo ver a mi niño convulsionar y digo, no, todavía no está en estado epiléptico, puede convulsionar hasta 30 minutos. No, no. Sí. A los 5 minutos hay que actuar, porque si yo lo dejo convulsionando, va a ser más difícil que yo suspenda las crisis del estado epiléptico. Entonces, si un niño convulsiona, la duración ahora, en 2015 dice duración 5 minutos o más de actividad de convulsión clínica o electrográfica continua, se define como estado epiléptico. O la actividad de convulsión recurrente sin recuperación de conciencia entre ellos, ¿no? Pero 5 minutos. Las crisis cortas son menores de 5 minutos y las crisis prolongadas de 5 a 30 minutos. Entonces, estatus, actividad convulsiva continua o 2 o más convulsiones sin plena recuperación de conciencia entre las convulsiones. La mayoría de las convulsiones son de corta duración, de modo que cuando dura más de 5, esta se convertirá en estado convulsivo y hay que iniciar el protocolo para disminuir el daño neuronal, ¿no? Entonces, esta es una definición operacional de estado epiléptico. Entonces, acá tenemos 3 líneas de tiempo. Una es para la crisis generalizada, tónico-clónico, ¿no? Es el estado epiléptico de este tipo de crisis. Cuando es un generalizado tónico-clónico, 5 minutos no más, es mi T1. Mi T1 es mi tiempo 1, en la cual yo tengo que actuar, ¿no? Y en las crisis focales, mi T1 es 10 minutos máximo. Y mi T2 es 60 minutos. Y en las crisis epilépticas por estado de ausencias, mi T1 puede ser de 10 a 15 minutos, pero desconocemos el tiempo T2. Entonces, vamos a leer esto. El estado epiléptico es una condición que resulta de la falla de los mecanismos responsables del término de la crisis o bien de la iniciación de los mecanismos que lleva a crisis anormalmente prolongada, o sea, más allá del punto T1.
Ese es el T1, ¿no? Es una condición que puede provocar consecuencias a largo plazo después del punto T2. Entonces, después del punto T2, va a estar incontrolado en estado epiléptico y me va a traer daño neuronal, injuria neuronal, alteración de redes neuronales. Por eso es importante esos tiempos. También existe un estado epiléptico refractario. Son crisis epilépticas que persisten a pesar del tratamiento. Yo le puedo dar ya 2 fármacos antiepilépticos adecuadamente seleccionados y dosificados y ya estoy en un estado epiléptico refractario, ¿no? O crisis que duran más de 30 minutos, 60 minutos. También si hablamos de tiempo, 60 minutos. Estado epiléptico súper refractario. También tenemos súper refractario. Son estados epilépticos que continúa o reaparece después de 24 horas de iniciado el tratamiento con fármacos antiepilépticos anestésicos. Por ejemplo, si le damos midazolam a nuestro paciente y de repente ya le veo que no está convulsionando, digo, lo bajamos el midazolam de a poco y aparece otra vez la crisis, ¿no? Y entro a un estado epiléptico súper refractario. Entonces, esto acá es la incidencia, ¿no? Felizmente el estado epiléptico va de 8.2 a 33%, y felizmente los súper refractarios es el tercio del porcentaje, ¿no?, de los estados epilépticos. Vamos a hablar un poquito de sinapsis para entender. Vamos a tener, hemos hablado de sinapsis cuando hemos hecho neurodesarrollo, ¿cierto? Hemos visto tipos de sinapsis, ¿se acuerdan? De aprendizaje y sinapsis, etc. Entonces, hay sinapsis eléctricas que son rápidas, que usan poca energía y son mononúmeros. Y hay sinapsis, las químicas, las que nosotros conocemos, ¿no? Estas químicas se amplifican, pueden ser de excitación, de inhibición, y van a ser selectivas, ¿no? Y acá vemos la GABA, que es la inhibición, y el glutamato, que va a ser de excitación, ¿no? Este tipo de sinapsis, para recordar. Y es todo un mecanismo complejo, ¿no? Es una sinapsis, ¿no? Es un mecanismo complejo, donde está el AMPA, el NMDA, el magnesio, el potasio, el calcio, ¿no? Etcétera, que van a intervenir en los estados epilépticos, ya sea súper refractarios, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología? En estos pacientes falla los mecanismos de control de descarga eléctrica cerebral, tanto excitatorio como inhibitorio. Hay aumento de biodisponibilidad de neurotransmisores excitatorios, como el glutamato, de acetilcolina, y la biodisponibilidad baja de la GABA, en la cual hay un pobre bloqueo de canales de MDA por magnesio. Entonces, los canales de MDA son primordiales en la generación del daño neuronal mediado por calcio y por apetito. Entonces, los inhibitorios bajan y los excitatorios suben, ¿no? Y hay una disregulación entre ellos. La disregulación en el recambio de receptores GABA, hay disminución de fosforilación de proteínas del receptor, hay activación del complejo de clatrinas y de la internalización vía endocítica, y ahí se prolonga la crisis, hay insuficiencia mitocondrial, necrosis, apoptosis celular, inflamación, va a alterarse la barrera hematoencefálica y va a continuar la crisis, ¿no? Entonces acá es el cuadrito, ¿ya? Como primero la respuesta buena de la GABA, ¿no? Al principio, ¿no? En los 10 primeros minutos, incluso hasta los 15, ¿no? Hay una buena respuesta, pero después ya no hay una buena respuesta y ya no hay respuesta de GABA y la excitación se excede, ¿no? Entonces, esto realmente, por ejemplo, esto de acá, vemos que a los 30 minutos ya empieza el daño. Y cuando empieza el daño, empieza totalmente, aumenta el daño cerebral conforme pasa el tiempo. Entonces,
vamos a tener varios tipos de estado convulsivo, del estado epiléptico convulsivo también, estado epiléptico. Puede ser convulsivo, puede ser de crisis parciales continuas, puede ser de crisis no convulsivas, también, ¿ya? Puede ser crisis de estado epiléptico mioclónico o incluso psicogénico, que ya sería hay que hacer diagnóstico diferencial que sea psicogénico y no sea un estado convulsivo verdadero, ¿no? Entonces, ¿cómo lo clasificamos? Por semiología, sería unos de acuerdo a la actividad motora y al compromiso de conciencia. Por semiología sería con síntomas motores predominantes, que serían las convulsivas, ¿no es cierto? Y sin síntomas motores predominantes serían las no convulsivas. En las no convulsivas puede haber la forma comatosa y la no comatosa. En la etiología de causa conocida, esas serían las sintomáticas y las causas no conocidas, ¿no? Que antiguamente se llamaba criptogénica, o sea, de causa oculta. Hay que hacer un correlato electroencefalográfico, por eso que es importante tener en las UCIs neonatales, pediátricos, videoelectros en la camilla del paciente, ¿no? En la cama del paciente deberíamos tener. Y nos van a ayudar para hacer el diagnóstico. Y también fijarse en la edad, ¿no? Por la edad nosotros vamos a saber si por la edad podemos hacer un diagnóstico porque cambia la etiología con la edad, ¿no? Entonces vamos a tener estados también epilépticos con causas sintomáticas. Estamos hablando que sabemos cuál es la causa. La aguda, por ejemplo, una encefalitis, que me cause una causa aguda de un estado epiléptico, una remota, una epilepsia activa, una progresiva, una enfermedad metabólica, etc., ¿no? Y las desconocidas, que son las criptogénicas, ¿no? Acá los factores precipitantes de estado epiléptico, y en la cabeza está la fiebre y la infección. Por ejemplo, mis niñitos que ya estaban controladitos con su medicación y hacían COVID y hacían estado epiléptico, ¿no? Las infecciones, la fiebre. Cuando cambio medicación tengo que tener cuidado, ¿no? Causas metabólicas, la anoxia, la infección, el trauma, el alcohol también me baja el umbral de convulsión, igual que ¿no? Factores de riesgo en epilepsias conocidas, cuando hay anormalidades electroencefalográficas, cuando son parciales que se generalizan secundariamente, el estatus de la primera convulsión y cuando hay anomalía de EMA, ¿no? Los test de laboratorio que hay que pedir rápidamente es hemograma, electrolitos, igualitos, ¿no? Evaluación de la causa, screening toxicológico, panel autoinmune, evaluación del electroencefalografídeo, etc., etc. Y acá tenemos, por ejemplo, el electroencefalograma. O sea, si tuviéramos a nuestro paciente conectado con los electrodos y está en estado epiléptico, por ejemplo, esta es una punta onda, ¿no? De 3 ciclos por segundo, es una ausencia continua, que no para, ¿no? Y la ausencia es una epilepsia benigna que solamente da por segundos, que se autolimita, etc. Pero en algunos niños, no, ¿no? Y es otro tipo de trazado de un estatus convulsivo, ¿no? En la neuroimagen hay que pensar en la tomografía, que está más a la mano, y la resonancia magnética, ¿no? Y cuando ya quiero ver tratamiento quirúrgico, especialmente, el PET o el SPECT, ¿no? Factores pronósticos va a depender de la edad, de la etiología, de la severidad del estatus, de las comorbilidades médicas. Y miren, aparte lo he puesto, el rápido inicio del tratamiento. O sea, si yo me demoro más en tratar a un estado epiléptico, más difícil va a ser el manejo. Entonces, la estrategia que tenemos para el manejo, tenemos un tratamiento sintomático urgente, que generalmente lo hace el médico asistente con su residente,
identificar y tratar la causa del estado epiléptico lo está haciendo nuestro señor interno, que nos está haciendo una anamnesis muy detalladita y me está buscando la causa de mi estado epiléptico, ¿no? En el tratamiento del sintomático urgente, evito daño neuronal y evito farmacoresistencia, ¿no? Para identificar y tratar la causa, sí, podemos tomar un tiempo, podemos estudiarle, pedirle más exámenes, eso. La etiología, igual que la epilepsia, se correlaciona con la edad, ocurre más frecuentemente en niños menores de 1 año y en mayores de 60, nuestros viejitos y nuestros bebés. Determinar la causa que le produce es muy importante. Y miren, estas las causas son varias, ¿no? Stroke, infecciones, hipoxia, sepsis, disturbios metabólicos, algunas drogas también, ¿no? El alcohol, por ejemplo, puede producir convulsiones. Y las causas crónicas, los epilépticos, ¿no? Cambian de medicación, los tumores, otras patologías cerebrales. Entonces, buscar la etiología es importante, ¿no? Si yo estoy sospechando de una causa infecciosa, hago su función lumbar, le hago su tomografía, ¿no? Si estoy pensando en traumático, le hago su tomografía de la parte ósea, ¿no es cierto? Si es isquémico, voy a buscar si hay un accidente vascular o alguna encefalopatía isquémica, ¿no? Si es metabólica, hipoglucemia, es importante, hipocalcemia, etc. Entonces, lo que yo voy a pedir va a ser dependiendo a qué estoy sospechando de causa, ¿no? Hay 2 fases bien marcadas en las alteraciones sistémicas de un estado convulsivo. Al inicio hay un incremento de catecolaminas y en una segunda fase hay una falla de mecanismos de compensación, ¿no? Entonces, al inicio el paciente tiene taquicardia, leucocitosis, hipertensión arterial, pleocitosis, incremento de gasto cardíaco, hiperglicemia, acidosis láctica, aumento del flujo cerebral, ¿no? Y en la segunda fase se normaliza o se disminuye, ¿no? Normohipotensión, incremento de la presión venosa cerebral, normohipoglicemia, acidosis metabólica, congestión, edema cerebral, incremento de la presión intracraneal, hipertermia, incremento de las enzimas hepáticas, edema pulmonar y coagulopatía de consumo. Y acá es un cuadrito en la cual hay una fase compensada, hay una fase descompensada, hay una transicional, ¿no? Y en la cual lo que yo quiero, vamos a ver nuestro puntero que nos estamos olvidando, ya, en la cual vamos a ver que, miren, en los primeros minutos no hay daño cerebral, ¿no? Pero miren, el 15 ya está empezando el daño, ¿no? Ya está empezando el daño y va subiendo, cuando pase el tiempo, ¿no? Entonces, si tengo un estado epiléptico en 30 minutos, ya empezó, ya hace tiempo que empezó el daño, ¿no? 45 peor, 60, y hablar. Es posible que no mejore a pesar de mi manejo, que no mejore mi paciente. Manifestaciones cerebrales en estado epiléptico, va a haber un aumento de flujo sanguíneo cerebral, un aumento de consumo de glucosa y de oxígeno, falla la autorregulación cerebral, se rompe la barrera hematocefálica, hay sufrimiento cerebral y edema regional, hay muerte neuronal por necrosis citotóxica y apoptosis, y a largo plazo vamos a tener pérdida de neuronas, como alteración de los circuitos celulares, daño cortical difuso, lesiones de neuronas hipocampales, etc. Los principios de manejo agudo, cómo hay que manejar, ¿no? La mortalidad y la morbilidad se relacionan con la duración de la epilepsia, del estado epiléptico, por lo que es prioritaria su rápida identificación, además de la etiología y de la comorbilidad. Sin tratamiento es potencialmente fatal, puede morir mi paciente. O en ocasiones el daño es irreversible. Entonces, tenemos que seguir una guía clínica cuando manejamos un paciente con estado epiléptico,
eso lo vamos a hacer en un conversatorio, no, tenemos una guía clínica, ¿no? Estado epiléptico. Entonces hay que documentar la historia clínica, hay que identificar la causa, hay que hacer un seguimiento vital, ¿no? Un control de crisis lo más antes posible. Entonces el tratamiento, vamos a empezar con el temprano, que empezamos con los benzodiazepinas, el lorazepam, midazolam o diazepam. Creo que ustedes han visto más con diazepam, ¿no? Cuando ya está establecido, pasamos a un medicamento que es o fenobarbital, o fenitoína, o levetiracetam, o valproato, o lacosamida. Lo que más usamos en Perú, fenitoína y fenobarbital. En el extranjero usan levetiracetam porque tienen endovenoso levetiracetam. En Perú todavía no tenemos endovenoso. El estadio refractario, hay que pensar ya en midazolam, infusión continua, propofol o barbitúricos. Y el súper refractario, que ya están usando ketamina, sulfato de magnesio, inmunoterapia, neurocirugía, estimulación vasovagal. Entonces acá solamente para que se, ¿no? Estado precoz, estado establecido, refractario y el súper refractario. Y es lo que hemos dicho, ¿no? Hemos dicho, cuidado inicial, primera línea, segunda línea. Y acá les pongo las dosis, ¿no? Y ahora diazepam, midazolam. También si no le pueden encontrar vía al paciente, le pueden dar intranasal el midazolam o el diazepam a vía rectal, ¿ya? Ya tenemos solución. En el estadio 2 ya fenitoína, valproato, levetiracetam, y vienen los otros que son menos frecuentes. En el estadio 3 hay que pensar en la ventilación mecánica, el electroencefalograma continuo, continuar con las drogas que hemos empezado, pero ingresar a propofol, a midazolam, etc., ¿no? Ya está mucho más complejo el manejo, ¿no? A tiopental, a ketamina, a pentobarbital, etc. La ketamina se está usando un poco más, porque la ketamina bloquea el receptor NMDA, que se está incrementado en el estado epiléptico refractario. ¿Ya? Entonces lo podemos usar un poquito antes a ver, vamos a ver acá, ¿no? Del propofol, podríamos usar, ¿no? Podría ser midazolam, después ketamina, y después ya pienso en propofol y los otros anestésicos. Bueno, en esta parte ya van a tener apoyo del médico, del asistente, del especialista, etc. ¿Sí? Pero de la primera parte, historia, el manejo, llega el paciente a la emergencia, ustedes tienen que aprenderla, cómo iniciar el tratamiento, porque de repente no es del asistente y no está el residente, se fueron a contestar en consultas y ustedes están solitos en la emergencia. ¿Ya? Entonces acá están los tiempos, las definiciones, el tratamiento, cuál es el objetivo del tratamiento y la fisiopatología, para que, por ejemplo, en estadio 1, vamos a estudiar 5 a 10 minutos inicial, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que manejar. Benzodiazepina, ¿no? Hay apertura, hay fosforilación de proteínas, ¿no? Hay apertura y cierre de canales iónicos, liberación de cambios se reduce el GABA, se aumenta el NMDA y el AMPA, etc., ¿no? Entonces así, estadio por estadio, van ustedes conociendo los estados epilépticos en pacientes epilépticos conocidos son desencadenados generalmente por fiebre o por brusca suspensión del medicamento, porque se olvidó, se fue de paseo y lo dejó su medicamento y una semana no tomó, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que no se debe interrumpir el tratamiento habitual. ¿Ya? Si han empezado, tiene 3 drogas y tiene que viajar con sus drogas, con sus medicamentos, hay que hacer su dosaje de medicamentos de acuerdo a peso, hay que darle la dosis y hay que caracterizar al estado de salud.
cuáles son los errores del manejo del estado epiléptico. Y esto también es muy importante, ¿ya? El niño está llorando porque sabe que secuelas le va a traer este estado epiléptico, ¿no? Retraso en el manejo del estado epiléptico. Si me demoro y digo, no, ya le va a pasar, no se preocupen. Ahorita le pasa y pasó media hora, no le pasó, ¿no? Una inadecuada dosis de benzodiazepinas, a veces de miedo, no le vaya a causar un paro, mejor le doy la mitad de la dosis, ¿no? A veces uno piensa así, ¿no? Pero no, es mejor darle la dosis que dice la guía, ¿ya? Porque así lo vamos a interrumpir rápidamente la crisis. Tratar con más de 2 dosis de benzodiazepinas. O sea, le pongo, por ejemplo, diazepam y digo, y bueno, ya le puse, hoy sigue convulsionando. Bueno, le pondré otra dosis y me espero 10 minutos. No te puedes esperar 10 minutos, ¿no? De frente ya pasan los otros medicamentos, ¿no? Por eso dice tratar con más de 2 dosis de benzodiazepinas como demora de la segunda línea. La segunda línea sería valproato o fenobarbital, ¿no? Interrumpir el tratamiento habitual de fármacos antiepilépticos. A veces voy, doctora, su paciente está en estado epiléptico. Voy a buscar a mi paciente en emergencia y le encuentro que está muy bien, han hecho, le han puesto su diazepam, le han puesto su fenitoína, incluso están ya en fenobarbital, ya hay pocas crisis, y cuando le digo, oye, y el medicamento que le daba, yo le daba 3 medicamentos. Ah, doctora, lo suspendimos. No pueden suspender, ¿no? Tienen que seguir con los 3, aunque sea por sonda, y dar todo el esquema de manejo de epilepsia, ¿no? De estado epiléptico. ¿Cuál sería el anticonvulsivante ideal en caso de estado epiléptico? Que sea disponible por vía endovenosa, que sea eficaz en todos los tipos de estados epilépticos, que penetre al sistema nervioso, que permanezca en el sistema nervioso, que tenga buena tolerancia, que no haya tanto efecto adverso y que tenga una buena potencia, ¿no? Bueno, hasta ahora no tenemos ese anticonvulsivante. Acá les dejo las dosis, el intervalo, la máxima dosis, inicio de acción, duración de acción, efectos adversos, ¿no? Y para que vean que los efectos adversos casi son los mismos. Por ejemplo, diazepam y fenitoína son una audiencia, confusión, hipotensión, ataxia, bradicardia, depresión respiratoria, falla cardíaca, hipotensión, ¿ya? No se parecen, ¿no? Del fenobarbital, igualito los efectos adversos, ¿no? El midazolam, hipotensión, bradicardia y depresión del sistema nervioso, ¿no? Bueno, y esto era lo que yo quería darles en la clase. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Dónde estaré? Aquí, ¿no? ¿Están todavía ahí o ya los cerré? No, sí estamos aquí, doctora. Ya. ¿Habrá alguna pregunta? ¿Habrá alguna pregunta? Miren, no estén asustados por el examen. Y lo hago como para pregrado. El examen es como para pregrado. Las cosas que les he enfatizado en la clase lo deben entender, porque si se aprenden de memoria no lo van a solucionar, porque damos casos clínicos, ¿no? Damos casos clínicos y ustedes lo deben entender lo que he enfatizado para que ustedes puedan resolver el caso clínico. ¿Ya? ¿Qué horas son? No, todavía he llegado al momento, ¿ah? He llegado perfectamente al momento. No sé, a ver, ¿habrá alguna pregunta? Perdonen el inicio, la verdad no sé qué pasa con mi programación. Esta es la última clase y ya no van a tener problemas. Eh, ah, ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Todo está claro o está demasiado complejo? Díganme. Todo claro. ¿Les gustaría ver algunos videos?
un par de videos. ¿Les gustaría? Sí, doctora. Y a ver si lo puedo hacer, ¿ah? A ver, ya. Doctora, sí se ve su pantalla. Y se ve mi pantalla, ¿ya? Entonces, de frente creo va el video. Convulsión febril, ¿qué es lo que... ¿Lo ve? Sí, doctora. Bien, entonces un niñito con una convulsión febril, está durmiendo, está con fiebre, está con gorrito bien abrigadito. Miren el trazado está impecable, está bien, normal, ¿no es cierto? Empezó la crisis, ¿no? Empezó la crisis con las dos manitos, ¿se dieron cuenta? ¿No? ¿Se dan cuenta de que tienen algo así raro? Yeah. ¿Lo ven las crisis? ¿Ven las crisis? ¿No? Generalizadas, tónico-clónicas, ¿no? Y ven el trazado sí tiene puntas múltiples y artefactos, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa es una crisis convulsiva febril. Febril. Y ahora pasamos a otra, ¿ya? ¿Ya lo vieron? ¿Ya le pasó? Esta es una convulsión por piridoxina, dependencia a la piridoxina. Esto es cuando un neonatito, un lactantito menor convulsiona. Mire, es una forma de convulsión muy rara, ¿no? El niño no desvía los ojos, pero es un temblor de las cuatro extremidades permanente, ¿no? Desde que nació está así, ¿no? Con ese temblor, y realmente se le ha puesto todo el esquema de convulsión neonatal, ¿no? Y no ha seguido con las crisis, ¿no? Entonces, lo que se hace es una prueba terapéutica, ¿no? Le voy a pasar la piridoxina, ¿ya? Cargo mi ampollita de piridoxina y lo voy viendo al paciente, ¿no? Le paso su endovenoso y como estoy con el electro al costadito, estoy viendo cómo va a responder el niño, ¿no? Entonces, este niño que no podía tomar su leche, que estaba intranquilo, que estaba tembloroso, que estaba agitado, ¿no? Se le llega a poner la piridoxina. A ver, vamos a ver qué va a pasar. No, Hay que verlo todo. Y ya está, le pusieron después del tratamiento. Y mire, está muy bonito, ¿no? Mire, pasó todo, la respuesta está impecable, es un metabólico. Si yo no le pongo la piridoxina, el niño va a seguir convulsionando a pesar de lo que yo le pongo. ¿Ya? Entonces, ese, por ejemplo, es una convulsión de piridoxina. Por ejemplo, es un síndrome de Dravet. Y vean dónde empieza la crisis. Ya está dormidito, muy lindo el niño. Está con su sandita, creo, ¿no? Ya. Y acá ya está. Ya el electro está normal. Miren la cabecita. Es la versión de la cabeza. Lo que yo les decía, la versión de la cabeza. Cuando hay versión de la cabeza, sí es crisis. Y empieza a sacudirse, ¿no? Entonces, esta es una crisis focal que se generaliza secundariamente. ¿Ya? Y este es un síndrome de Dravet. Síndrome de Dravet. ¿Ya? Bueno, yo creo que hasta acá ya han visto las crisis, focal, una generalizada, otra focal, después que se generaliza. Quizás una más de repente, ¿ya? Una más que... No, esta no, es una mioclónica muy chiquita esta. Tampoco no le sirve mucho esto. Esta quiero que la... Miren, ya hay una crisis ahí, ¿ya? Se aplana, y acá otra crisis que se le puede pasar a cualquiera, ¿no? La mamá no lo veía bien, ¿no? Se aplana y después convulsiona, ¿no? Este es un síndrome de encefalopatía neonatal que se llama el síndrome de Ohtahara,
en la cual hay buffet de actividad epiléptica y y se aplana el trazado, ¿no? Entonces, miren, el tipo de crisis es muy diferente, ¿no? Unas crisis muy pequeñitas, muy chiquitas. Con medicación. Muy bien. Y ya está. Ahora sí que hago un escape y no nos vamos a pasar toda la tarde. Ya. Muy bien. Bueno, entonces ya entendieron. Voy a mandar, yo sé que están llenos de trabajos y tienen que estudiar un montón. Voy a mandar mis PPTs, ¿ya? Muy bien. Hasta luego con todos. Gracias, Doctora. doctora. Gracias, doctora. Gracias, Hasta doctora. luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Recording stopped.